Acabo justo de salir del cine de ver Eddington. Para mí, una de las mejores películas de este año 2025, mezclando comedia, sátira y un crimen con un western perfecto. Hoy, en Hablemos sobre Cine, hablamos de Eddington. Sin duda, Ari Aster lo ha vuelto a hacer. Un director que ya conocíamos por películas como Midsommar o Hereditary, que ya venía en una línea muy buena. Y yo hace tiempo que ya esperaba esta película. Cuando la vi, ya solo con ver el reparto, Joaquín Phoenix, Emma Stone y un Pedro Pascal, que lo veía por todos lados, me parecía que iba a ser bastante buena. Y es que el reparto y la película juntos en un guión muy bueno y con una dirección increíblemente buena hacen que sea una película increíblemente buena. Según he visto, las críticas son reguleras, incluso tanto Letterboxd como críticos de cine, pero a mí me ha encantado, me ha flipado, porque sin duda esta película trata muchísimo, trata tanto temas más superficiales como a temas más profundos, con un actoraje muy bueno y con una dirección que es increíble. Pero es que ya lo sabíamos, porque viniendo de Midsommar y de Hereditary, que para mí son películas muy buenas, principalmente Midsommar, generando esa especie de terror con el gore, con la felicidad y con, no sé, una historia muy buena. Y ahora lo repite con algo completamente diferente y que engancha desde el primer momento. Bien, para situar un poquito la historia sin intentar hacer demasiado spoiler, Eddington se sitúa en una ciudad en Nuevo México, un pueblo muy pequeño donde hay un sheriff y un alcalde. Se encuentra más o menos justo en la plena pandemia. De hecho, según nos ponía al inicio, estamos en mayo de 2020 y es pandemia, mascarilla, distancia social, etcétera, que coincide justo con la posible reelección del alcalde de ese mismo pueblo. En este caso, Joaquín Phoenix hace de sheriff del pueblo, Emma Stone de la mujer y Pedro Pascal como el alcalde. Tres personajes que en verdad casi que pierden importancia a mitad de la película y solo nos quedamos con un protagonismo claro para Joaquín Phoenix. Es verdad que no es que pierdan importancia, pero sí que desde un primer momento durante toda la película nos damos cuenta de que el personaje principal y el más interesante y el que se lleva todo es Joaquín Phoenix. Pero de los personajes hablaremos un poquito más tarde. Ahora quiero hablar de los temas, o mejor dicho, de cómo se ha tratado esta película. Bien, tanto el humor negro como la sátira son el motor de esta película, es decir, mueven completamente todo. Podríamos decir que principalmente en la primera hora y media de la película se mueve a base de una crítica muy bruta y muy fuerte a una sociedad estadounidense clara. Vemos crítica a las redes sociales, vemos crítica a la desinformación, crítica al funcionamiento de todo el tema del COVID, críticas políticas. Hay muchísima crítica. De hecho, la sátira trata de eso. De una vez que nosotros tenemos el conocimiento, nosotros como espectador tenemos el conocimiento de todo lo que pasó en Estados Unidos, pasó con el COVID en general mundialmente, sabemos un poquito la situación que hay allí, tanto a nivel policial como a nivel político, y sabemos también que hay muchísima desinformación mundialmente, es decir, sabemos que las personas mayores tienen tendencia a esa desinformación, a no comprobar la fuente, a comerse, bueno, se habla de inteligencia artificial, se habla de deepfake, se habla de muchísimas cosas. Es que el hecho es, se tratan muchos temas a través de la sátira, y ese es el tipo de comedia que a mí me encanta. Como digo, la sátira trata de hacer comedia, una vez que el espectador tiene conocimiento de toda esa información, haciendo comedia de forma inusual, o mejor dicho, una forma que no nos demos cuenta y a la vez lo veamos claramente. Es decir, es hacerte reír de un tema que podría ser más serio, pero que te lo toma de comedia pura y dura. Y eso, junto al humor negro, consigue que sea increíblemente bueno, porque es, como digo, durante esa primera hora y media, podemos dividir la película en dos tramas. Primero, la principal trama, pues es toda la reelección, los problemas que tiene el sheriff con el alcalde, con su familia, con el pueblo como tal también. De hecho, se introducen temas como es el Black Lives Matter, aparte del coronavirus, pues la política, etc. Esa primera hora y media la dividimos como una sátira brutal y un humor negro muy bueno. Podríamos decir que esa primera trama es todo muy... Es verdad que va muy lento, ¿vale? Toda la película, que eso luego lo hablaremos, va lento, pero esa primera hora y media podemos decir que es un constante hazme reír de toda esa situación, un constante, como digamos, una queja, pero a través, como digo, de la comedia, que se vuelve buenísima, para pasar a una segunda mitad donde increíblemente pasamos de humor negro y sátira a un cine policial e incluso de western, siempre manteniendo un pequeño toque de esa comedia, o incluso podría decir que la segunda parte pierde comedia y gana más sátira todavía, porque sigue habiendo, aunque cambia un poquito hacia ese western, ese cine policial, sigue habiendo una crítica y sigue habiendo un punto de alguna que otra risa que se te puede escapar. Bien, como digo, hace una especie de hibridación entre varios géneros, y eso es muy bueno
cuando te sale bien. Hemos visto muchísimas películas donde el hecho de meter varios géneros como que nos chirrían, como que a veces le vemos pérdida del sentido. Y de hecho, si te paras a pensarlo de una forma normal, el mezclar un western y digamos, un cine policial con una comedia y con una sátira, puede ser que sean dos temas que pueden ir unidos, y de hecho pasa mucho en muchísimas películas que son cine policial con comedia, pero que muchas veces fallan por el hecho de irse más hacia un punto o hacia otro. Pero es que esta película realmente está dividida en un casi 50-50 muy bien hecha. O sea, para mi gusto es mezcla de una forma perfecta ambos géneros, pero no solo con géneros, sino también hace una mezcla tanto de géneros como de personajes que entre sí, vamos, hacen un trabajo fenomenal. Bien, hablemos del ritmo de la película. Sin duda alguna, cuando tratamos en este caso Eddington, son 2 horas y media más o menos de película, ¿vale? Como he comentado, podría más o menos dividirse en dos tramas. Sobre todo se dividen claramente porque en mitad de esas dos tramas hay un suceso que cambia completamente el curso de la película. No solo el curso porque la acción, digamos, se reanima un poco más o se hace más rápida, sino porque cambia, como digo, hasta el tema, la forma de tratar la película, los personajes, cómo se enfoca, cambia absolutamente entera. Pero sin duda es verdad que hay que decirlo, la película es muy lenta, no es una película nada rápida, no es una película que a través de la comedia haga que nos distraigamos y que se nos pase más rápido. Para mi gusto, he notado esas 2 horas y media. No tengo queja porque han sido 2 horas y media muy buenas en la cual se van construyendo los personajes lentamente. Pero vamos, cuando digo lento es muy lentamente, se construye una atmósfera muy buena y vas como entendiendo todo un poco porque es verdad que no hay para mi gusto no hay momentos vacíos, como en otras películas que a lo mejor digo que hay momentos de relleno o momentos que podrían sobrarme. Para mi gusto, ¿no? En esta película no hay ningún momento de relleno, porque todo tiene como una especie de relación y en cada momento se trata un tema diferente que va a tener relación final. Es verdad que, como digo, de hecho, igual si tuviera una pequeña queja, se tratan como demasiados temas porque busca hacer esa crítica hacia muchísimas cosas. Porque es verdad que el año 2020, con todo el tema de la pandemia, el movimiento Black Lives Matter, más todo el tema de la política estadounidense, es decir, la elección de Donald Trump, etcétera, pues genera, bueno, en ese caso, ya la elección, el final del mandato de Donald Trump con Joe Biden, genera como muchísimos temas que hay para hacerle crítica. Es decir, se tratan incluso más allá, se habla, digo, de tantos temas que para mi gusto igual se ha tratado como demasiado. Y esa sería la única crítica. Pero es verdad que durante esas 2 horas y media da tiempo de sobra para meter todo. De hecho, un tema también principal que me estaba olvidando que se hace mucha crítica son las armas. El uso de armas, la tenencia de armas, el segundo mandato, el primer mandato, se trata muchísimo. Por eso digo que convierte una película muy buena de comedia y de western en una crítica abismal para mi gusto. Y eso sí, como comento, 2 horas y media para muchísimas personas se ha hecho demasiado largo o se ha hecho demasiado lento en cuanto al ritmo, porque todos hemos visto películas de 3 horas que a lo mejor se han hecho más rápido y todos hemos visto películas de 1 hora y 15 minutos que se nos han hecho súper lentas. Y en este caso para mí, bajo mi punto de vista, estas 2 horas y media se notan, no voy a decir que se hacen rápidas porque he estado ahí esas 2 horas y media, pero para mi gusto son una duración prácticamente perfecta para el hecho de poder explicar todo de una forma adecuada, sin correr, sin quitar información, dando muchísima información y dando toda la explicación necesaria al espectador para que entienda en esas 2 horas y media todo lo que está pasando y todo lo que pasa. De hecho, noto que cuando salí del cine hubo una sensación, y también lo que he leído, hay una sensación de que si se te ha hecho un poco larga esa película, tras 2 horas y media te quedas un poco como sin entender, no porque al final el final es fácil de entender, pero te queda un poco como plof en el sentido de que, bueno, te sobran cosas o a lo mejor hay cosas que hubieras recortado. Pero sin duda una cosa que tampoco falla es el reparto. Para mi gusto, cuando yo leí el reparto vi, bueno, Joaquín Phoenix, evidentemente pues venía de hacer papeles bastante buenos y tenía ganas de ver cómo era en un papel algo diferente, podríamos decir, porque es verdad que aquí hay una actuación muy buena por parte de Joaquín Phoenix. Vemos también una Emma Stone y un Pedro Pascal, que como digo, para mi gusto son protagonistas los tres, pero tanto Pedro Pascal como Emma Stone son algo más secundario respecto a Joaquín Phoenix, y eso es algo claro que se ve en la película. Joaquín Phoenix entorna a un personaje a nivel mental muy ido, es decir, un sheriff de la ciudad que intenta mandar sobre el alcalde, que se salta las normas, que tiene problemas familiares, tiene problemas en el pueblo, tiene problemas en el trabajo.
que, bueno, con todo el tema, como hablamos de la desinformación, vive en una casa en la cual pues su suegra y también su mujer tienen problemas mentales. Hay una cosa sobre la desinformación, sobre que el típico sentimiento de que le engaña al gobierno, de que hay cosas que no saben, de que la vacuna del COVID es... Bueno, todo este tipo de temas bueno, hemos visto que han proliferado muchísimo más respecto a la pandemia y que, bueno, se hace muy crítico. Pero por eso comento de que Joaquín Phoenix se hace un personaje con una evolución muy buena, una evolución desde un sheriff que no hace caso, ahora de pronto se quiere presentar alcalde contra el alcalde, para después pasar a un western, una persecución. Es una locura para mi gusto esta película porque es como digo, está tan dividido en dos tramas y se mezclan tan bien que es una locura. Ahora bien, en esas actuaciones no pueden faltar tiros, armas, sangre, gore. Estamos hablando de Ari Aster y bueno, sus actuaciones, o en este caso sus películas, siempre tienen ese tipo de tono que a mí me encantan. De hecho, hasta las actuaciones secundarias se convierten bastante buenas. No creo que haya personajes malos, o sea, creo que todos los personajes son bastante buenos, tienen bastante buena historia, por así decirlo. Y sin duda, bueno, para mi gusto, Joaquín Phoenix ha conseguido de nuevo hacer un papelón, un peliculón y sin duda una actuación, si no de 10, de 9 perfectamente. Y es que sin duda otra cosa que hay que agradecer también a Eddington es la fotografía y el ambiente, ya sea la música, ya sea los colores, ya sea cómo está grabada, la cinematografía, los planos, es muy buena. Consigue una atmósfera increíble, una atmósfera que en algún momento, o sea, en algunos momentos te hace sentir incómodo, en otros momentos te encanta. Todo eso se consigue, como digo, puedes tener muy buenos personajes, pero también el hecho de cómo está enfocada la cámara, cómo se lleva los planos y también, sobre todo, cómo se lleva esa música, todo eso añade un punto muy bueno a una atmósfera increíblemente buena. Esta película, no sé, como que lo consigue representar muy bien, o sea, como comento, ya no solo a través de los personajes, sino a través de pequeñas cosas que van sumando, consigue representar perfectamente la atmósfera de mayo de 2020 en un pueblo de Estados Unidos. Y es que sin yo ser de allí, es decir, hablo por mí, por un espectador general, sin ser de allí, te das cuenta de que clava perfectamente un ciudadano medio de ese momento con esa situación y con esa cosa, con lo cual gusta porque sientes que está muy muy bien representada. Como veredicto final, sin duda Eddington funciona de una forma muy buena. Funciona como un espejo que me gustaría decir distorsionado, pero de forma, claro, un espejo real para una sociedad que, bueno, ha tenido problemas, ha tenido desventajas y ha tenido consecuencias que han llevado a ser como es hoy en día. Sin duda, a través de toda esa crítica, esa sátira, esa comedia, ese humor, ese western, es todo, hay una crítica muy grande del director para una sociedad, ya no solo estadounidense, sino una sociedad general que tras la pandemia, pues de sobra que se ha quedado tocada y se tratan muchísimos temas, tanto temas principales como subtemas, que bueno, para mi gusto están muy bien tratados. Sin duda, tal vez la crítica no haya sido la mejor hacia la película, o al menos por ahora que justo se estrenó este pasado viernes, pero para mi gusto tiene sin duda, si no un 10 de 10 o un 5 de 5 para Letterboxd, yo le daría sin duda un 9 de 10. Me parece, como digo, atmósfera muy bien conseguida, los temas son increíbles, la forma de llevar la comedia, la sátira, el humor es muy bueno, unas actuaciones perfectas y sin duda para mí la película vale muchísimo la pena. Sin duda es algo diferente y algo que tenía ganas de ver, o sea, yo tenía ganas de verlo, como digo, por el reparto. Yo de hecho, cuando vi el tráiler, que no suelo hacerlo, pero bueno, me dio la curiosidad de ver el tráiler antes de ver la película, me quitaron hasta ganas de ver la película, porque el tráiler tampoco me parece tan bueno. Pero una vez que ves la película te das cuenta de que vale muchísimo la pena. Y yo la convierto en una de mis recomendaciones de películas de este año 2025. Así que nada, espero te haya gustado el episodio. Si, bueno, que tiene algún comentario sobre la película o sobre todo esto, déjamelo abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao, chicos!